Hola, soy Isea, la gata lectora, bienvenidos a mi casa. Aquí hablamos de libros. Pues nada, bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre os traigo el resumen de las lecturas de mes, esta vez correspondientes a agosto. Ha sido un mes muy poco productivo a nivel lector porque aquí en el norte ha hecho muy buen tiempo y ya sabéis que aquí cuando hace bueno se nos va la olla, salimos a las calles a disfrutar del sol, del calor, que ya sabéis que no es tan habitual aquí, y menos en Donosti, que aquí llueve bastante. Así que he salido muchísimo, he disfrutado un montón del tiempo, he disfrutado un montón de la gente, de mis perros, de la naturaleza, y he leído algo, porque siempre leo algo, pero no he leído tanto como otros meses. En total he leído 4 libros. Eso sí, no podían estar mejor elegidos. Este mes he tenido la suerte de que me ha gustado casi todo lo que he leído y además les he dado puntuaciones bastante altas. Me ha encantado lo que he leído. Antes de nada, os quiero enseñar un libro que es muy especial para nosotros, que prácticamente acaba de salir. Os estoy hablando de Cocina, comida real. Este libro es muy especial para nosotros porque lo ha escrito David, mi pareja, junto con Carlos Ríos, que es nutricionista, y mi pareja es cocinero. Entonces, entre los dos han creado este libro intentando que fuera un poco como la Biblia Real Fooder o una guía para poder comer saludable en el día a día de una forma súper fácil y súper sabrosa. Entonces son más de 100 recetas, hay primeros platos, segundos, postres, cosas para picar, panes, hay de todo. Y os aseguro al 100% que está todo riquísimo porque las he probado todas. Entonces, si tenéis ganas de aprender a cocinar, no sois muy cocinillas de normal y queréis aprender a cocinar y sobre todo a comer sano, este es vuestro libro porque os va a enseñar a nivel nutricional y a nivel práctico básicamente todo lo que necesitáis para el día a día. Así que, ya sabéis, David es un artista, se lo ha trabajado un montón, yo he visto todo el proceso del libro y de verdad que es un libro que vale muchísimo la pena. Pues ahora sí, después de esto os voy a enseñar los 4 libros que he leído. La mayoría de ellos no los tengo porque han sido de la biblioteca, pero bueno, os dejaré las portadas por aquí. El primer libro que os traigo, del que os quiero hablar, es Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Es un libro que yo jamás hubiese elegido para leer, la verdad, porque nunca me ha llamado mucho la literatura clásica de nuestro país. Pero algunas personas nos juntamos y bueno, surgió la idea de leerlo y pues yo como me apunto a un bombardeo con las lecturas conjuntas dije, venga, pues allá vamos, hay que salir de la zona de confort. Y la verdad es que es un libro que me ha encantado. El joven y bueno de Julián parte desde la ciudad hacia una aldea para cubrir el puesto de capellán. Le ha mandado un conocido porque su sobrino es el marqués de la zona, que vive en un pazo con su mayordomo y con una sirvienta. ¿Qué se va a encontrar Julián cuando llegue allí? Pues un montón de choques. El primero, el típico choque entre ciudad y pueblo, sobre todo aldea, el choque entre la bondad que él tiene, ¿no?, con la maldad, se va a encontrar con gente muy interesada, muy viva, muy lista. Él en cambio es muy bueno, es muy tranquilo, es muy comprensivo. Se va a encontrar allí pues líos amorosos, se va a encontrar corrupción, se va a encontrar avaricia, ¿no? Entonces va a haber un montón de choques que a él le van a dejar al principio un poco alucinado, ¿no? Y luego veremos poco a poco la evolución de Julián y cómo se va adaptando a esa zona. Es una historia, la verdad, que es súper bonita. Pero sobre todo, con la excusa de todo lo que le pasa a Julián y a los personajes que aparecen, Emilia lo que nos quiere mostrar es un contexto social y político de la época, no solo de esa zona de Galicia, sino también un poco del país. Y sobre todo también lo que llama la atención es que Emilia nos va a poner el foco bastante en la situación de la mujer en aquella época, ¿no?, con distintos personajes femeninos y cuáles son las pruebas que se van a encontrar esas mujeres. Es una gozada leer este libro porque Emilia nos narra de una forma descriptiva pero súper cercana todo lo que va pasando entre los personajes, nos describe muy bien cómo es la zona de las aldeas, ¿no?, de los pueblos, esa ambientación. Me ha gustado muchísimo y creo que hay que redescubrir a Emilia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que no soy una persona que me guste demasiado ni me llame demasiado la literatura clásica de aquí o de esa época, sí que conocía a Galdós, por ejemplo, pero a Emilia no la conocía y creo que vale la pena
creo que tenemos que salir de la zona de confort y empezar a conocer un poco también lo que tenemos aquí, ¿no? Porque al final son autores que hemos estudiado muchos en el instituto, pero por la mala forma de enseñar que tiene nuestro sistema educativo, luego no nos genera ninguna curiosidad. Y vale la pena redescubrirlos ahora, pues que a lo mejor somos más mayores, ¿no? Que tenemos ya más experiencia lectora. Y yo me animé porque hace poco leí a Galdós y Galdós me sorprendió muchísimo, me gustó porque fue súper divertido, los personajes estaban súper bien, las tramas eran súper interesantes, había un montón de salseo, además aprendías, casi sin quererlo, aprendías sobre el contexto histórico de la época, político, social, me gustó muchísimo y a Emilia como que no la conocíamos tanto. Entonces yo creo que vale la pena leerlo, por favor apuntadlo, yo creo que le he puesto 4 estrellas de 5, me ha gustado muchísimo, especialmente la última parte, el último capítulo es súper bonito, súper entrañable, es una forma de cerrar la historia, pero dejándola abierta al segundo libro, que creo que es La Madre Naturaleza, que me gustaría leerlo pronto también. Y me ha encantado, de verdad, un redescubrimiento, no, un descubrimiento para mí, así que os animo a leerla. El siguiente libro que os traigo, del que os quiero hablar, es otro clasicazo, pero esta vez de la ciencia ficción, que creo que tampoco por nada del mundo hubiera leído, pero gracias a Mikey y a la lectura conjunta que organizó, pues al final lo leí y resulta que fue un acierto total. Y eso estoy hablando de Dune, de Frank Herbert, que es un clasicazo. Es un libro que me ha encantado, le he puesto 5 estrellas porque la ambientación y el mundo que crea me parece brutal. Sí que es verdad que a lo largo de la historia hay altibajos, quizá el final esté un poco precipitado, hay algunas cosas que a lo mejor nos chirrían un poco en la actualidad, pero también hay que tener en cuenta cuando fue escrito y a pesar de todo eso yo le he puesto 5 estrellas porque es que me ha parecido brutal. Todo gira alrededor de Arrakis, que es un planeta desértico del que se extrae la melange, que es una especia muy importante, que es muy cara y que además creo que alargaba la vida o algo así. Esa especia la sacan los indígenas que viven en el planeta y la sacan de la zona más inhóspita, más recóndita y en la que prácticamente es más difícil sostener la vida. En la zona más seca, desértica, hay gusanos enormes que aparecen del suelo y se tragan prácticamente todo lo que hay cerca, tienen que extraer la especia muy rápido, es una extracción muy peligrosa y solo ellos saben sacarla. Esta zona del universo está gobernada por el emperador, al que le apoyan las grandes casas o las casas nobles, y por la cofradía, que es la que maneja el tema de la economía, del comercio, del transporte. Los Atreides son una de las grandes casas a las que se destina gobernar este planeta, habiendo quitado de en medio supuestamente a los Harkonnen, que son otra gran casa, que estaba hasta entonces gobernando este planeta. Todo apunta a que va a ser una trampa y evidentemente no es ninguna sorpresa ni es ningún spoiler porque se ve la trampa prácticamente desde el primer capítulo. Parece ser que hay un complot para deshacerse de los Atreides, pero todo esto se va a mezclar con las leyendas de las Bene Gesserit, que son una especie de secta femenina poderosa que se van entre ellas pasando su arte de generación en generación y tienen una especie de profecía de una persona elegida que llegará para ver lo que ellas tampoco pueden ver, ¿no? Y será como más todopoderosa. Entonces al final todas estas traiciones, confabulaciones, todas las aventuras de la especie se van a ir mezclando con la profecía. Vamos a ver guerras, vamos a ver un montón de personas viviendo de forma diferente, ¿no? Pues los que viven dentro de la zona desértica, los que viven fuera en la nobleza. Es súper chulo el libro. Al final, entre unos y otros se lía parda, ¿no? Pero llega el elegido para poner todo en su sitio. Y está muy bien porque, aunque es una historia muy rollo el camino del héroe, ¿no? Pues vamos viendo también que parece que nada está en sí mismo escrito al 100%, ¿no? Y cómo todos los héroes llegan a dudar, ¿no? En las partes del camino. Y bueno, es una historia la verdad súper chula. Es verdad que podría estar mejor, que podría ser más fluida, más lineal, sí, pero es que todo el mundo que se construye alrededor, todo ese universo es súper interesante. Sí que me he quedado con más ganas de saber cómo funciona el planeta, cómo viven esos indígenas en esas zonas en las que no hay humedad. Tienen que salir con trajes especiales que lo que hacen es recoger el sudor del ambiente para transformarlo en agua que puedan beber.
Bueno, es una pasada, la verdad, ¿eh? Yo creo que hay que leerlo. O sea, es un 5 estrellas solo por todo lo que tiene detrás. Es un libro maravilloso, de verdad. Otro pedazo de libro que he leído este mes, aunque esta vez ha sido relectura, es El Hobbit de Tolkien. Ya sabéis que el Macondo Club Literario, que yo desde que lo conocí no fallo a ninguna lectura, estamos leyendo la obra de Tolkien, hemos empezado por El Hobbit y vamos a seguir con El Señor de los Anillos, así que si os queréis apuntar ya sabéis. El Hobbit es uno de esos libros que básicamente lo puedes leer a cualquier edad, pero cada vez que lo leas vas a encontrar cosas diferentes. Y es que este libro es un cuento, pero no solo es un cuento, es una aventura, es una historia épica, es una enseñanza en sí misma, es un libro fabuloso. Aunque Tolkien lo escribió para sus hijos y al final nos narra toda la historia desde esa inocencia, ¿no?, que está enfocada a los niños, es un libro que en el trasfondo tiene un montón de enseñanzas sobre la propia vida, sobre la amistad, es que sobre un montón de cosas, de verdad, es un libro precioso que tenéis que leer. También estamos ante otra historia del camino del héroe, en la que Bilbo, que es el protagonista, sale de su casa siendo una persona y vuelve siendo otra persona completamente diferente. Y en ese camino no solo va a vivir un montón de aventuras, sino que se va a encontrar también a sí mismo y va a descubrir toda esa valentía y todas esas virtudes que él tenía dentro y no se había dado cuenta. Así que nuestro pequeño hobbit, siendo tan pequeño, sale de su pequeña casa, ¿no?, de su pequeño agujero para cambiar el mundo, y en realidad lo que hace es cambiarse a sí mismo, y cambiándose a sí mismo es como él consigue cambiar el mundo. Bueno, todos sabéis que en esta casa somos muy fans de Tolkien, que Tolkien también no solo creó una historia, sino que creó un mundo propio también con un montón de cosas detrás, y al final son libros que, aunque son de fantasía, están hablando de la propia vida, tratan muchísimos temas, tocan mogollón de cosas de la vida, puedes sacar un montón de reflexiones, y además con Tolkien puedes aprender un montón de cosas porque siempre sacó muchas de las partes de los libros pues de la mitología antigua de distintas culturas. Y Tolkien tiene un montón de libros además, y su hijo se encargó también de sacar otros libros también de apuntes explicativos y demás sobre el mundo de Tolkien. O sea que esto ya no es un mundo, es un universo al que hay que entrar y hay que conocer, porque yo creo que también forma parte de la historia. Es una pasada, de verdad, tenéis que conocer a Tolkien. Y lo mejor lo he dejado para el final, el mejor libro que he leído este mes, al que le he puesto 5 estrellas, es un libro que cogí de la biblioteca, ya lo he devuelto, no os lo puedo enseñar, ojalá lo hubiera comprado, y os estoy hablando de Yo confieso, de Jaume Cabré. Es otro tochamen de casi 800 páginas, pero que vale muchísimo la pena leer. El vial es una pieza única de violín fabricada por el maestro Storioni, fabricada antaño en Italia. Es una pieza única porque la madera con la que fue construido era única también, y ese violín fue pasando de mano en mano hasta que le llegó a nuestro protagonista Adrià en la actualidad. Él lo hereda de su padre, que era traficante de antigüedades. Entonces, a partir del violín vamos a ver la historia de, vamos a decir, todo el contexto histórico, lo que fue pasando desde su construcción hasta la actualidad, y veremos también la vida de Adrià, todas sus relaciones desde que es niño hasta que llega a la vejez. Antaño, cuando se comprobó lo bueno que era, se dijo que sería un violín que iba a traer muchísima alegría a este mundo, pero al final estaba totalmente alejado de la realidad porque solo lo acompaña la tristeza y la muerte. Adrià es un niño superdotado con unos padres emocionalmente bastante distantes y con muchas extraescolares. Su padre lo único que quiere es que su hijo aprenda más de 10 lenguas, y su madre lo único que quiere es que sea violinista. Adrià, en cambio, solo quiere ser un niño, que es al fin y al cabo lo que es. Así que nos va a contar su propia vida desde la vejez, echando la vista atrás, hablándonos de toda su infancia, pasando por el colegio, pasando por la universidad. Nos va a hablar incluso de antes de que él naciera, nos va a hablar de su vida, pero nos va a hablar también de la vida de otras personas que se van entremezclando junto con el violín y nos van a ir apareciendo no solo dentro de los mismos capítulos, sino también dentro de los mismos diálogos. Nos vamos a ir encontrando saltos temporales en los que se van a cruzar distintas personas en el mismo diálogo en distintos momentos temporales. Y aunque todo parece bastante caótico al principio, la verdad es que luego se va ordenando y toda la historia va cobrando un sentido.
Así que lo más interesante de esta historia no es en sí mismo el violín, sino yo creo que es la forma en la que está escrito. Estos saltos temporales son impresionantes. La cantidad de personajes que maneja la narración y cómo van apareciendo a veces al mismo tiempo. Tienes que estar muy atento para saber quién habla, quién no. Luego te das cuenta también al final del libro del por qué está así escrito. Aunque a lo mejor el argumento no te llame mucho, el libro es impresionante y creo que simplemente por el argumento yo no lo hubiera leído tampoco, pero había oído muy buenas críticas de él. Y a mí el tema de la música no es algo que me interese demasiado, justo esa parte de contexto histórico que trata, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial y así, tampoco es algo que ya me interese mucho porque creo que está sobreexplotado en la literatura, pero este libro es fabuloso, de verdad, hay que leerlo, o sea, 5 estrellas, total, ha sido un descubrimiento de autor y espero leer muchas más novelas de él porque, o sea, me ha alucinado. Pues hasta aquí un poco las lecturas que he hecho en agosto. Ahora mismo estoy leyendo, bueno, no sé si lo veis por aquí, estoy leyendo Testamento de Juventud este mes, también voy a leer El Infinito en un junco, estoy leyendo también Cisnes Salvajes, que está por ahí arriba, así que el mes que viene yo creo que también vienen joyas muy grandes y ya os iré contando también. Así que nada, me podéis dejar en comentarios cuáles son los libros que más os han gustado este agosto, si os gusta más leer libros más tochos como me ha dado a mí por leer, o si os gustan lecturas más ligeritas para el buen tiempo. Y poco más, espero que la vuelta a la rutina en septiembre haya sido agradable, siempre tenemos los libros, ¿no?, para volver a encontrarnos con nosotros, a nuestro espacio Gosho. Y poco más, que leáis mucho, que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo.